Pillé. No sea usted la próxima víctima. Bienvenidos a la revisión de la agenda económica de este martes acá en CNN Chile. Este día comenzó el pago del IFE universal, que es el ingreso familiar de emergencia que fue aprobado hace unas semanas en el Congreso. El beneficio se pagará en junio, julio y agosto de forma íntegra, mientras que en septiembre los beneficiarios recibirán el 50% del monto. Cumplí 2 meses de viuda que falleció mi marido por el COVID. O sea, la pandemia ha sido fuerte para nosotros, fuerte. Mirtala no lo ha pasado bien. La pandemia le quitó a su marido, con quien llevaba 36 años de matrimonio. Ella también tuvo COVID-19, pero lo superó y lo hizo con ánimo para seguir. Al menos, dice, económicamente respira con más tranquilidad. Es una de los 14,5 millones de personas beneficiadas con el bono IFE universal. Automáticamente me dijeron que me llegaba. Ya, ¿porque le llegaron los otros? Sí. ¿Y le llegó bien? Bien, ni un problema. Porque el momento será, pero no tengo problema. ¿Y habitualmente en qué fecha usted más o menos lo recibe? Siempre como el 4, 5 más o menos. Le falta poco para contar otra vez con ese dinero. Esta vez serán 177.000 pesos para ella. Otros chilenos ya recibieron el pago desde este martes con el aporte correspondiente al mes de junio. Que se va a realizar desde hoy de forma masiva, 29 de junio, y hasta el 10 de julio, la totalidad de las transferencias electrónicas del pago del ingreso familiar de emergencia universal. Se trata del pago para aquellas personas pertenecientes al 100% del registro social de hogares y que pertenecen a familias con un ingreso de menos de 800.000 pesos por integrante. Quienes reciben los montos desde este martes son quienes se inscribieron en el registro social de hogares entre el 5 y el 15 de junio, aunque será parceladamente el pago. No, me sirve igual. Hacerlo crecer un poco. Sí, de todas maneras. Sí. De todas maneras, para comer, para pagar algunas cuentas. Agua y luz, más un gas, ya tenemos ahí 80 lucas. Son útiles, sobre todo en los tiempos de ahora. Según el gobierno, esta ayuda mensual llegará a 6.800.000 hogares del país. Pero ojo, esta vez podría tener un efecto retroactivo. Esto porque hubo un segundo plazo de postulación, el que vence este miércoles 30. 215.000 personas se han incorporado en este lapso al registro social de hogares. Ellas y ellos recibirán el dinero después, debido a que sus solicitudes deben chequearse y aprobarse. Algunas nos van a ingresar ahora a principios de julio con su cartola y vamos a poder pagarle junto con el mes de julio, y otras puede ser que nos pasen al mes de agosto si es que la cartola no está lista durante el mes de julio para poder pagarlo. Es decir, algunas personas podrían recibir 2 bonos juntos a fines de julio, aunque otros recibirían el de junio casi en 2 meses más. El gobierno llama a que las personas, independiente de cuándo se les pague, se inscriban hasta este miércoles, cuando termina el plazo, para así asegurarse de recibir el bono de junio. Eso si es que cumplen con el requisito de contar con menos de 800.000 pesos líquidos como ingreso por integrante de cada familia. El ingreso familiar de emergencia universal contempla los meses de junio, julio y agosto, para en septiembre rebajar los montos al 50%. Me parece discutible el beneficio de esta política, puesto que de alguna forma ella también retrasa la actividad y el entusiasmo con que la economía vuelve a recuperar sus niveles pre-pandemia. Será una discusión que deberá darse durante las próximas semanas, ya que muchos en esta fila creen que la situación económica, social y sanitaria no mejorará en el corto plazo. Por ahora se conforman con recibir el IFE de junio, ojalá lo antes posible. Seguimos revisando un fenómeno que se ha acrecentado en los últimos meses. La baja base de comparación provocó que las ventas minoristas presenciales de la región metropolitana anotaron un alza de 71% en mayo. La cifra refleja el impacto de las cuarentenas del año pasado, pero también la mayor liquidez debido al tercer retiro de fondos previsionales y el ingreso familiar de emergencia que sigue entregando el gobierno. En el acumulado del año, es decir, entre enero y mayo, hay un crecimiento de 15,6%. Ahora, si comparamos el quinto mes
Pero respecto al mismo mes de 2019, las ventas mostrarían una leve baja de 1,9%. En el desglose de los datos, vestuario anotó un fuerte incremento de 620%, acumulando alza de casi 67% en lo que va del año. Calzado también registró una importante escalada de 367% durante mayo. Sin embargo, también comparando con el mismo mes pero de 2019, hay una baja bastante importante de 61,9%. La categoría que menos creció fue supermercados. Y pese a que el gobierno aún no presenta las modificaciones al plan paso a paso, la Cámara Nacional de Comercio propuso 25 iniciativas, como la apertura de algunos locales en cuarentena para así incentivar la contratación de personas. Fue parte de lo que hablamos en la edición AM de este martes. Nosotros esperamos que rápidamente, porque ya ha pasado una semana, se tomen esas medidas y nos digan, bueno, de todas las propuestas que hubo, ¿cuáles el gobierno entonces va a implementar? No hemos tenido esos feedback, nosotros queremos que realmente vayamos abriendo con el control, con los resguardos sanitarios. Lo importante aquí es que las aperturas sean en el tiempo. Hoy día no podemos contratar a nadie si es que mañana nos van a volver a cerrar. Y por eso que hemos planteado incluso que en este plan paso a paso revisado nos permitan hasta en cuarentena abrir algunos locales. Los multifondos administrados por las AFP terminaron hasta ahora, o en junio llevan, está a punto de terminar, números mixtos. Veamos los resultados. Partamos por lo que se lleva acumulado hasta el 24 de junio. Esto es información proporcionada por la consultora Ciedes. El fondo A es el que más renta, 0,92%, el B 0,54% y luego vemos solamente caídas. El fondo C 0,63%, el fondo D 1,69% y el fondo E 2,11%. Las caídas principalmente de los más conservadores tiene que ver con las alzas en las tasas de interés, especialmente de bonos del Banco Central y también por una incertidumbre de eventual retiro total de fondos de pensiones. Ahora veamos el acumulado durante todo el primer semestre, que muestra una clara distinción respecto a los fondos más riesgosos respecto a los más conservadores. Fíjense, el fondo A es lejos el que más renta, 7,11%. El fondo B, la mitad prácticamente, 4,17%, y luego tenemos pérdidas. El fondo C 1,77%, el fondo D 6,87% y miren lo que cae el fondo E 9,06% según la consultora Ciedes. Seguimos revisando números porque de acuerdo a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, entre marzo de 2020 y el mismo mes de este año, 62,6% de los hogares tuvo una conexión a Internet fija. Esto muestra un fuerte crecimiento tanto en conexión como en el uso de esta tecnología. Por supuesto que la pandemia tiene todo que ver, ya que impulsó a las personas a tener un canal de comunicación más estable y de mayor capacidad debido al teletrabajo, la educación a distancia y también la telemedicina. Según los números revelados, la fibra óptica mostró un importante incremento de 68%, lo que representa casi la mitad de todas las conexiones fijas. Pese a esto, el Internet desde teléfonos móviles sigue liderando y concentra más del 90% de las conexiones. De hecho, los usuarios han privilegiado mejorar su velocidad, lo que ha significado un aumento del 4G de 13,2%, alcanzando 18,8 millones de conexiones a marzo de este año. La tendencia muestra también que el mayor tráfico se ha producido desde los hogares, es decir, lo que revelan los números es que durante la pandemia ha aumentado la conexión de hogares a Internet fijo y el uso de Internet fijo desde los hogares mucho más que desde conexiones comerciales. La penetración de contratos es altísima, 130 conexiones cada 100 habitantes.
Antes de hacer la pausa, les cuento de dos acciones que marcaron la jornada en la Bolsa de Santiago. Itaú, que cayó 3,98%, y SMU, que también bajó 3,09%. La razón es que son las acciones más ligadas al Core Group Banking, que recordemos durante el fin de semana informó que se sometió al capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas de Estados Unidos. Hacemos una pausa y al regreso tenemos la sección Cómo invertir mi dinero. Conoceremos lo que ofrece Better Plan. Al regreso acá en Agenda Económica. Ante Mercado Pago. Una solución híbrida que apuesta por el uso de la tecnología combinándola con el acompañamiento y guía personalizada. Esa es la carta de presentación de Better Plan FinTech, que desde octubre ha conseguido 300 clientes con inversiones totales por $8 millones. En nuestra sección Cómo invertir mi dinero conversamos al respecto con su CEO y fundador, lo vemos en pantalla, José Tomás Valente. Gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. José Tomás, llevan desde octubre 300 clientes y con una filosofía que busca ser bastante cercana para atraer clientes. Efectivamente, lo que nosotros veíamos y nos motivó un poco a empezar, es decir, que nosotros veíamos que todas las personas, a medida que iban teniendo más patrimonio, siempre buscaban un asesor. Entonces, a pesar de tener disponibles incluso más alternativas de inversión, que la gente tradicionalmente buscaban este acompañamiento, este copiloto que los ayudara un poco a navegar en los mercados financieros y a tomar buenas decisiones. Y nosotros básicamente lo que dijimos, ¿de qué manera nosotros podemos entregar eso a una mayor cantidad de público? Y es así como diseñamos esta solución híbrida que toma un poco lo mejor de la fintech, ¿cierto?, de las alternativas más automatizadas, con también cosas positivas de la industria más tradicional, que es este acompañamiento de un asesor financiero. ¿Qué considerarías que es el mayor beneficio de que sea una fintech, que puedan, por ejemplo, cobrar comisiones más bajas, ya que no tienen tanta inversión en oficinas o en tiendas, etcétera? Efectivamente, lo que pasaba tradicionalmente, que los asesores financieros perdían mucho tiempo en trámites que eran totalmente automatizables, en trámites que mucho papeleo, oficina, trámites que eran de hecho mucho cálculo, que era cliente por cliente tenían que hacerlo. Entonces lo que nosotros partimos haciendo es una plataforma que ayuda al cliente a entender bien sus rentabilidades, a entender bien cómo tiene invertida la plata actualmente, de qué manera podría mejorar un poco las inversiones actualmente, pero quizás muchas veces quedan esas preguntas, esos pequeños detalles que uno dice, oye, me gustaría quizás conversar con alguien y contarle mi situación en específica, esa situación que yo no puedo responder con 3 preguntas automáticas y 4 opciones. Entonces la idea es que solamente los asesores ayudan a eso que es estrictamente quizás humano y eso que es difícil reemplazar con 3 preguntas, pero todo el resto tú tienes una plataforma muy bien diseñada con buena experiencia de usuario, de la cual te puedes meter, ¿cierto?, 24/7 y tú mismo resolver muchas dudas o hacerle seguimiento por tu cuenta. Un poco lo que te contaba, lo mejor de estos dos mundos, del tradicional y el más tecnológico. ¿La conversación con este asesor financiero es por teléfono, es hablada o es solamente a través de un chat? Porque hay otras fintech que señalan que precisamente, quizás también para ahorrar costos y poder cobrar menores comisiones, no tienen la posibilidad de hablar con una persona, sino que todo es a través de chat. Sí, nosotros la manera que lo hacemos para ahorrar los costos es que tú tienes, todo es a través de videollamada, entonces también es súper remoto y esta videollamada tú ves el calendario de tu asesor, entonces tú dices, mira, yo veo mi calendario de la semana, veo el calendario del asesor y dices, mira, me gustaría tener una conversación de 20-30 minutos el viernes a las 3 de la tarde y tú la agendas ahí, automáticamente te queda agendado a ti, le queda agendado al asesor y es súper fácil, por videollamada tú puedes tener esta conexión. Y obviamente nosotros también tratamos de ayudarte de muchas maneras para que todos esos detalles o soluciones que quizás no requieren asesoría, o sea, una asesoría y una reunión con el asesor también se pueden hacer, pero te damos esta alternativa adicional. ¿Cuál es el público objetivo que buscan ustedes? Porque yo estuve revisando su página web y es muy simple. No tiene grandes tecnicismos, tiene 2 ejemplos de fondos que ustedes son los que trabajan.
trabajan. Entonces me imagino que lo que buscan es una persona que tiene ahorros, pero que no quiere ser agobiada con mucho tecnicismo ni con mucha ingeniería financiera que no tiene por qué comprender, y por algo están buscando a una persona que lo oriente en eso. Sí, yo te diría que nosotros estamos enfocados, ahora es bastante flexible respecto a eso, o sea, nosotros buscamos darle una solución que sea específica al cliente, entonces de hecho no son dos alternativas, nosotros presentamos bastantes estrategias distintas, de hecho dependiendo del cliente podemos tener estrategias 100% internacionales, donde toda la inversión sea en el extranjero, o soluciones quizás más tradicionales donde parte es en Chile, parte es en activo extranjero, también soluciones donde son todo en Chile, con una parte en temas inmobiliarios, otra tema en acciones y bonos. Básicamente damos posibilidades de distintas estrategias y distintos niveles de riesgo, pero te diría que obviamente quizás si uno lo piensa en términos de cuál es este cliente, claro, no es el cliente que quizás se dedica ya a la industria financiera y la persona está ya todo el día y él mismo puede tomar todas las decisiones, sino que es alguien que le gustaría aprender más, entender bien cómo va a estar invertido su dinero, pero que obviamente ya tiene un poco para invertir, ¿cierto? Tiene cierto monto que podría ir ahorrando todos los meses, que le gustaría diseñar un plan en el fondo de inversión a mediano o largo plazo para lograr distintos objetivos. Sí, hablemos un poco de los cobros que ustedes tienen. Es de 1% anual de los fondos administrados, IVA incluido. Pero al momento de ingresar, ustedes piden una inversión mínima de 5 millones de pesos, pero luego que sea mínima de 100.000 pesos. ¿A qué se debe esa estrategia para empezar a invertir, que es bastante más alta que los depósitos posteriores? Sí, nosotros básicamente vamos a ¿cierto? Un poco uno podría pensar público intermedio donde quizás, y uno lo podría pensar no solo en términos de montos, sino que en la complicación de tu vida financiera. Quizás si uno dice, mira, yo tengo, no sé, 10.000 pesos, 100.000 pesos, la verdad es que con meterlo a un fondo mutuo o a otro fondo mutuo basta, pero posiblemente cuando ya empiezo a tener objetivos un poquito más complejos, como querer comprarme, no sé, una propiedad a futuro o ahorrar para la jubilación o quizás alguna otra meta, como no sé, pagarle la educación a los hijos, la verdad que ahí ya empiezan a haber muchos más temas donde uno agradece y dice, mira, me gustaría no solamente meter la plata en esto o en este otro fondo mutuo, sino que realmente diseñar un plan. Y para ese, en el fondo plan, nosotros estimamos que ya con 5 millones de pesos típicamente es un monto donde la gente ya tiene metas un poco más complejas que se podrían beneficiar de la ayuda de un asesor. Una vez que nosotros llegamos a ese monto mínimo, obviamente el monto baja para los depósitos siguientes, ¿cierto? Entonces, una vez que uno tiene ese monto mínimo que te permite diseñar el plan inicial, después ya la idea es ir aportando ese plan y obviamente cada vez estar más cerca de cumplir tu objetivo, que finalmente las finanzas deberían ir a eso. Las finanzas no se tratan solo de acumular dinero, sino que de qué manera yo postergo recursos de hoy en día, de qué manera me sacrifico hoy en día y no gasto esa plata en pos de lograr algo en el futuro que me haga feliz o algo en el futuro que me ayude a vivir un poco mejor, ¿ya? Sí. De hecho, algo que me encantaría hablar, Nicolás, es que las finanzas tienen una parte de optimización matemática que se habla mucho, de construcción de portafolios, de tasas de interés, pero tiene un aspecto súper humano y ese aspecto humano nosotros también lo trabajamos, que es que en el fondo no estamos interactuando con máquinas, sino que somos personas, tenemos cierta relación con el dinero, eso nos lleva a tener emociones, sentimientos, y de hecho muchas de las peores decisiones financieras no es que el portafolio fue caro, no es que el portafolio estaba mal construido, sino que típicamente nosotros tomamos malas decisiones, nos asustamos, nosotros nos tenemos ciertos sesgos en el comportamiento y todo eso el asesor también te ayuda un poco a ir navegando por esta vida financiera, ¿cierto? Y como tú lo has visto, que hay crisis, que hay dudas, que hay distintos eventos que van pasando y uno, en el fondo, tiene que ir manteniéndose, ¿cierto? Y lidiando un poco con esa
novedades que van apareciendo todos los días en los mercados. Sí, yo me he dado cuenta que varias fintechs como ustedes tienen la filosofía de la inversión pasiva, que no es solamente invertir en ETF o fondos que replican índices, etcétera, que eso es una forma de entenderlo. La otra es también que la inversión pasiva sea que los aportantes confíen en que las personas que están contratando son los que en verdad saben dónde puede rendir mejor el capital que están invirtiendo. Eso también es una forma de invertir pasivamente y así le quitan estrés a la persona que sí, tiene que tomar la decisión al final, pero también tiene que dar algo de confianza a quienes está contratando, porque si no, la persona lo hace por su cuenta. Es que claro, pero aquí lo importante entonces es diseñar una muy buena estrategia, una estrategia que yo diga, bien, ¿dónde están los riesgos con los que me quiero cubrir? Por ejemplo, y ahí es importante entender tu patrimonio como un todo, no solo la plata que yo estoy buscando invertir en una plataforma o en otra, sino que es súper importante yo diga, ok, quiero invertir esta plata, pero yo quizás tengo otra en un depósito a plazo, o quizás yo ya me compré un departamento, o por el contrario, no tengo. Todo eso te afecta a la manera en que tú deberías diseñar una estrategia de inversión óptima. Quizás si uno ya gran parte de su patrimonio lo gastó, por ejemplo, en pagar el pie de un departamento, ahora por diversificación hace sentido que todo el resto esté invertido en mercados internacionales. Chile es un país chico, es un 0,3% del PIB del mundo, entonces también tener todo tu patrimonio en Chile es algo que uno debería preguntarse. Si, oye, la teoría financiera de portafolio te dice que ojalá diversifiquemos lo más posible. Bueno, ¿de qué manera lo hacemos? Todos esos pequeños detalles nosotros lo consideramos. Respecto a lo que viene después de decir cuán activamente son los cambios, y acá entra también la parte de filosofía de inversión pasiva que decías tú, hay un premio Nobel que de hecho se podría haber ganado más de un premio Nobel, dicen, que se llama Paul Samuelson, que decía que las inversiones deberían ser como ver crecer el pasto o incluso ver secarse la pintura de tu casa. Que si uno quiere emoción, uno debería pescar la plata y irse a Las Vegas. Y un poco lo que él buscaba transmitir con esto, es decir, los ciclos en inversiones son largos, son bien difíciles de predecir. Las inversiones tienen buenas rentabilidades, pero uno tiene que estar dispuesto a un poco a vivir estos vaivenes, quizás de corto plazo, en pos de los beneficios de largo plazo. Entonces, es súper importante diseñar una estrategia que tenga un nivel de riesgo correcto, una diversificación correcta, que esté implementada con inversiones de bajo costo y quizás, ¿por qué no?, hacer cambios a esa estrategia dependiendo si van a cambiar ciertas situaciones de tu vida, si quieres cubrirte contra riesgos distintos, pero esos distintos estar tratando quizás todas las semanas de decir, yo creo que ahora va a pasar esto, entonces cambio mi estrategia. Eso es un poco lo que busca transmitir la filosofía de inversión pasiva. Mi última pregunta, sí. Respecto a cuánto podemos anticipar. Tengo una última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Entonces, con lo que mencionas, si alguien los contacta a ustedes, tiene que estar dispuesto también a decir, miren, tengo esta plata destinada, esto es lo que quiero hacer, pero también estos son mis gastos generalmente, esta es mi capacidad de ahorro, esto es lo que yo destino a pagar esta deuda, a cumplir esta obligación, porque eso también dice los flujos que tiene la persona o el grupo familiar y eso también ayuda en la recomendación de inversión de ustedes. Efectivamente, nosotros incentivamos a eso, a que las personas entiendan su situación financiera como un todo. No sea solamente voy a poner unas luquitas acá, unas luquitas allá, sino que entender cómo conversa cada una de las partes de mi situación financiera. Y como tú muy bien decías, esto parte desde cuánta plata yo estoy ganando, cuánta estoy pudiendo ahorrar. Hay maneras distintas que yo podría ahorrar más, después invertir y bueno, cómo conversan las distintas inversiones entre sí. Me parece que esas son tres partes muy importantes de cualquier plan financiero. Better Plan es la fintech que conocimos hoy en Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros, José Tomás Valente, que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. ¿Cómo invertir mi dinero? En nuestra sección que queremos ofrecerles a ustedes para que tomen buenas decisiones ahora, presente y también en el futuro. Terminamos de esta manera la agenda económica de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.